En este tiempo, mis queridos hermanos, el triunfo o la victoria está determinado por la cantidad de dinero que nosotros tenemos, o por los títulos que alcanzamos, o por la colonia donde vivimos, o por el carro que andamos. Incluso muchas iglesias en este tiempo han confundido el éxito, el triunfo de la vida con estas cosas materiales. Se les enseña a la gente que ellos deben de ser ricos, millonarios, de vivir en las mejores colonias, de tener la casa más grande, de tener cada año cambiar su carro. Algunos pastores han dicho que la vida del pastor no importa. Eso quiere decir de que podemos tener una vida comprometida con el mal testimonio, el pecado, pero que si la iglesia es de miles de personas, ese es un pastor exitoso. Ahora, mis hermanos, ¿qué es el éxito en la palabra de Dios? Porque si nos vamos nosotros a eso, cuando nosotros estudiamos la vida de grandes siervos de Dios, como por ejemplo Elías o Jeremías o algunos otros, nos damos cuenta de que la vida de esta gente fue exitosa y no tiene nada que ver con lo que nosotros oímos hoy, de lo que es llevar una vida victoriosa, una vida de éxito, una vida de triunfo. Y aquí entonces la palabra de Dios, vamos a estudiar un poco acerca de esto. Vaya conmigo, por favor. Abra la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer los primeros 5 versículos y ahí nos vamos a quedar hoy. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Qué hermoso lo que encontramos aquí, hermanos. Es impresionante lo que dice aquí el apóstol Juan. De hecho, el apóstol Juan era un discípulo vencedor. De hecho, el apóstol Juan, él se pone dentro de lo que son las personas que están logrando triunfar y vencer en su vida personal. Por ejemplo, en el libro de Juan, Primera de Juan, y en el libro de Apocalipsis, 21 veces Juan nombra que él es vencedor y que los vencedores son los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Juan era un hombre vencedor. Si ustedes leen, por ejemplo, las cartas del libro de Apocalipsis en capítulo 2 y 3, siempre termina cada mensaje a las iglesias diciendo al que venciere, al que venciere. Y la pregunta es, ¿y quién es ese vencedor? Y entonces Juan lo explica y dice aquí en Primera de Juan que el que vence es aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta persona es aquella persona que ha vencido obstáculos en su vida personal, es aquella persona que está creciendo, que le ha entregado su corazón a Cristo, que lo conoce de manera personal y ha establecido una relación íntima con su amado Señor y Salvador. Por tanto, nosotros debemos de apreciar y aprender a manejar y a mantener esa victoria que Dios nos ha dado a todos nosotros. Si ustedes miran aquí, hermanos, el apóstol Juan en esta sección, hay algunas palabras que las está repitiendo constantemente, porque aquí Juan nos quiere dar entonces las características de una vida victoriosa. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo yo puedo saber si soy vencedor? ¿Cómo tú puedes saber si eres un discípulo triunfador, una persona de éxito en tu vida personal? En tu vida personal. Y se los aclaro, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, esto nada tiene que ver con empresas, con dinero, con fama, con poder, con puestos, con títulos, ni nada de eso. Es impresionante
cómo el mundo ha engañado al hombre y ha distorsionado totalmente todo lo que es este aspecto de ser un triunfador, ser un triunfador. Y como les dije, nosotros debemos ahora, a la luz de esto, evaluarnos. ¿Soy yo un vencedor realmente? ¿Cuáles son las características de un cristiano victorioso? De un cristiano que va triunfante en su vida. No olviden ustedes que en el capítulo 4 de Primera de Juan, mis queridos hermanos, el apóstol Juan estuvo mencionando al final de este capítulo que debíamos amarnos unos a otros. Debíamos amarnos o debemos amarnos unos a otros. Y al final del capítulo 4, Juan termina diciendo, nosotros tenemos este mandamiento de él. O sea, amarnos es un mandamiento. Y ahora Juan, al pasar al capítulo 5, va a unir esto con varios otros elementos, en cuanto a demostrarnos con pruebas quién lleva entonces una vida victoriosa. ¿Cuál es la primera característica de una vida victoriosa? La primera característica, hermanos, de una vida victoriosa es la fe. Es la fe. Primero, una fe salvadora, una fe que me lleva a Cristo, una fe que me hace poner en Cristo toda mi confianza para el perdón de mis pecados y para tener la vida eterna. Miren conmigo el verso 1. Dice, estamos en Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice, todo aquel, y aquí habla, no importa ni dónde esté, ni quién es la persona, si tiene títulos o no tiene títulos, si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene fama, poder o no lo tiene, todo aquel se refiere a cualquier persona de este universo. Y mira cómo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, aquella persona que cree, y aquí une los dos nombres de Cristo, su nombre humano y su nombre divino. Mira cómo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, cuando el Señor les pregunta, versículo 16 en adelante, Mateo 16, 16, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y dice los discípulos, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, aquí si ustedes miran, hermanos, es lo que está diciendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la palabra aquí es el Mesías, que ese hombre humano llamado Jesús, y la palabra Jesús quiere decir Salvador. Justo de eso vamos a hablar en lo que son las anunciaciones, porque esto es importante, que este nombre se le fue puesto al Señor antes de que él naciera. Dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la anunciación que se hace del nacimiento de Jesucristo, se le pone el nombre de Jesús, que significa Salvador. Salvador. Ahora, toda aquella persona que cree, y la palabra en el griego aquí, hermanos, es toda aquella persona que pone toda su confianza o toda su fe en Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Dios hombre. Eso es lo que está diciendo aquí. Y este es importantísimo, porque esa es la fe salvadora. Y ahí es donde el hombre comienza a tener éxito. Ahí es donde el hombre comienza a ser victorioso. Una persona aquí, y Jesucristo lo dijo, puede ser que puede ganar todo el mundo, pero al final va a perder su alma en el infierno. Y todo esto no es señal de triunfo. Mire, una persona puede tener tapizada todas sus habitaciones de títulos, de diplomas. Yo no estoy diciendo que eso es malo, por favor, presten atención a esto. En ningún momento yo estoy diciendo que usted debe ser negligente, perezoso y estar ahí solamente durmiendo y acostado y no preocuparse por
estudiar o por trabajar o por tener algo más. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que eso no tiene valor si no tienes a Cristo como tu Salvador personal. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando ustedes leen un libro que en algún momento, si ustedes no lo terminan, se vuelve muy frustrante. Es el libro de Eclesiastés. ¿Sabes cuál es la frase clave de ese libro? Bueno, comienza con el capítulo 1, versículo 1, 2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es algo vano? Algo vacío, que no tiene sentido. Y va por todo el libro, mira bien esto, por favor, por todo el libro, los 12 capítulos de Eclesiastés, y va probando que todo es vanidad. Y termina diciendo en el capítulo 12, verso 8, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si nosotros nos quedamos ahí, entonces la vida no tiene sentido. La vida es algo que no tiene razón de existir. Y cuando la gente no encuentra ese propósito, entonces, ¿qué ocurre? Cae en la decepción, en la frustración. Las personas caen en el desaliento. ¿Mm? Por ejemplo, aquel gran filósofo francés Jean-Paul Sartre es un filósofo de la trascendencia, pero él es ateo. Él era ateo. Y al final terminó suicidándose Sartre. ¿Sabe por qué? Porque no le encontró sentido a la vida. Incluso él escribió un libro que se llama La náusea o el vómito, como tú lo quieras ver, porque él empezó a ver el mundo y empezó a decir, todo esto da asco, causa vómito, causa náusea. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Pero ¿cómo termina el libro de Eclesiastés? Y antes de ir a la conclusión del libro, ¿sabes cuál es la frase clave del libro? Todo debajo del sol. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Quiere decir la vida sin Dios. La vida sin Dios. Mi querido amigo que me estás escuchando, la vida sin Dios no tiene sentido. No tiene razón de ser, no tiene existencia propia, no tiene propósito. La vida sin Dios no vale nada. Y es más, ni vale la pena vivirla. Porque el único que le da razón a nuestra existencia es Dios. Y por eso dice, mira cómo comienza diciendo aquí acerca de las características de una vida victoriosa. Primero, es una fe firme en Dios. Sin una fe firme, tu vida jamás, escucha esto, jamás de los jamases será victoriosa. Puede ser que tú tengas éxito humano y que tengas todo el dinero del mundo y que tengas las bolsas llenas de dinero y que tengas carros y propiedades y lo que sea, pero sin Cristo eso no vale nada. Eso no vale nada. Jesucristo, hablando con los fariseos y con los sacerdotes que eran avaros, que eran amadores del dinero, les encantaba el dinero. De hecho, habían hecho del templo todo un negocio turbio. Eran unos asaltantes de la fe. Eso eran Anás y Caifás y los fariseos. Eran unos asaltantes de la fe. ¿Sabes que se calcula que Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, Caifás era el sacerdote cuando en tiempos de Jesucristo, pero Anás era el suegro, pero era el que movía los hilos, ganaba alrededor de $3 millones anualmente con el negocio que tenían en el templo. Ganaban alrededor de $3 millones anualmente con un negocio turbio en el templo de Dios, negociando con la fe de la gente, con la piedad de la gente. Y cuando Jesús empezó a hablarles acerca de no poner el corazón en el dinero, ellos se rieron y otros se ofendieron porque eran avaros. Y Jesús les dijo, para lo que los hombres es sublime, para Dios es abominación. ¿Y saben qué es lo sublime ahí? Es el dinero. Es todos los éxitos humanos.
Dice, para Dios eso no vale nada. Lo más importante es Dios en tu vida, mi hermano. Mira cómo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la vida victoriosa comienza como un acto de fe. La vida victoriosa comienza con un acto de fe. Una fe firme en Cristo Jesús, quien es el Salvador, quien puede perdonar mis pecados y que me lava y que me perdona y que me da la vida eterna. Y Él viene para darle sentido a mi vida, partido a mi vida, para darle razón a mi existencia, para que yo tenga una razón de peso y un propósito fundamental para vivir. Y mira cómo termina el verso 1 diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿cuál es la consecuencia de creer en Cristo como el Salvador, como el único Salvador? Y escucha bien, el único porque no hay más. ¿Y qué dice? Es nacido de Dios. Juan ha estado hablando de este concepto ya, de ser nacido de Dios, de que ahora hemos nacido de nuevo. Y es uno de los escritores bíblicos que usa mucho este concepto. Desde Juan, en el capítulo 3, cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Necesitamos un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué nos va a dar este nuevo nacimiento? Una fe firme en el Señor Jesucristo y solamente en Él. Pero la palabra fe aquí, cuando dice todo aquel que cree, hermano, te estoy hablando de que esta es una confianza solo en Él. Entonces tú reconoces que Él es el único Salvador y quitas todo lo demás. Ya no confías ni en tu religión, ni en tu bautismo, ni en el dinero, ni en la fama. No confías en tus buenas obras, no confías en nada. Y dices, nada de esto me puede salvar, solo Jesús. Y cuando tú pones esa fe en Cristo, entonces, ¿qué dice la Biblia? Eres nacido de nuevo. Y ahora mire cuál es el resultado. Primero, la fe nos hace nacer de nuevo. Y luego, ¿qué dice? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Ahora dice Juan, empieza a hacer aquí un traslape en los temas que ha estado viendo. Los temas del nuevo nacimiento, que viene a través de la fe, y ahora como consecuencia, miren esto, como consecuencia a ese nuevo nacimiento que yo he tenido como un acto de fe en el Señor, ahora dice, dos amores en mi vida. Primero, mira el versículo número 5, dice, verso 1, he nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién nos engendró? Nos engendró Dios a través de su Espíritu Santo. Nos dio el nuevo nacimiento. Y aquí la palabra tiene que ver con un génesis, un nuevo inicio en nuestra vida. Entonces, hay un Dios que nos engendró y ahora yo lo puedo amar a Él. Y entonces mi vida tiene propósito porque yo amo al Dios eterno y mi alma está pegada a Dios. Pero también viene el segundo parte que dice el versículo número 5:1. Ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, ahora yo, con una nueva fe en Dios y una entrega a Dios, puedo amar a Dios quien me engendró, pero amo también a mis hermanos que han sido engendrados por Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso es lo que Juan dice en Juan capítulo 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo y le dice, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no puede entender bien esta situación. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora mira cómo dice, verso 6, lo que es nacido de la carne, o sea, este cuerpo que nació, fue concebido ahí en el vientre de mi madre, ahí me formé, ahí empecé a crecer y luego nací. ¿Qué dice la Biblia? Lo que es nacido de la carne, nacimos aquí en este mundo, ¿qué dice? Carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y luego sigue el Señor hablando con Nicodemo y le dice,
Versículo número 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario. Y mire, el Señor enfatiza esto. No dice, os es necesario. ¿Sabe lo que quiere decir la frase? Es imperativo. Es imperativo. No es optativo. Si usted quiere ir al cielo y quiere pertenecer al reino de Dios, es necesario que usted pueda nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual. Y luego dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Está hablando de un nacimiento diferente, de un nacimiento espiritual. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo está tratando de entender que el Señor le explique en qué consiste esto. ¿Y qué le dice? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y qué le dice aquí? Si no recibís nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si las dijere las espirituales, las del cielo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Esto es nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Que Dios me ha amado a mí, que Dios mandó a su Hijo, lo regaló y Cristo murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué dice el versículo 16? Para que todo aquel que en él cree, otra vez, el mismo concepto que está en primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que cree que ese Jesús, que es el Dios hombre, que es el Mesías enviado de Dios, vino al mundo. Ahora él dice, ¿qué dice la escritura aquí? El que cree en él tiene vida eterna. Es un regalo que Dios nos da por la fe. Y ahí es donde empieza nuestra verdadera existencia. Y entonces, mira cómo sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Nosotros ya estamos condenados, por tanto lo que necesitábamos era un Salvador. Y a eso fue lo que vino el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mi hermano, esto es lo que está diciendo el Señor ahora. Ahí comienza una vida victoriosa, porque cuando nacemos de nuevo, el Señor nos restaura desde adentro. El Señor nos hace una nueva criatura y nosotros entonces podemos llevar una vida victoriosa con el Señor. Y no solamente una vida victoriosa aquí, sino una vida eterna. Es lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida en abundancia, mi hermano, es una vida en abundancia, en calidad de vida, una vida extraordinaria, pero también en extensión, una vida eterna. Entonces es una vida abundante en calidad de vida y en cantidad de vida, porque esto no terminará jamás. Ahora, si ustedes vuelven conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra del Señor así. Versículo número, voy a leer versos 4 y 5 para que ustedes miran que el apóstol Juan está hablando de que la vida victoriosa solo es posible por medio de la fe, de empezar a confiar en Cristo y seguir confiando en Cristo todos los días de nuestra vida. Versículo número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es el mundo? Es el sistema pecaminoso, diabólico. ¿Cómo vamos a vencer todo el pecado que hay ahí, que es una avalancha que viene contra nosotros? ¿Cómo vamos a poder vencer y mantenernos en victoria cada día de nuestra vida? Mira el versículo 4. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿cómo fue que nacimos de Dios? A través de la fe. Y eso es lo que dice al final del 4. Mire, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sin fe no hay victoria.
Una fe, primero, para salvación. Entregarle por fe nuestra vida al Señor, como el único que puede perdonarnos y salvarnos. Y luego, ¿qué? Todos los días caminar por fe en este Señor que me ha salvado. He escuchado, por ejemplo, gente que a mí me extraña los conceptos que estoy escuchando de muchos grupos religiosos. Y me extraña, hermano, porque son conceptos que la gente está repitiendo y repitiendo, que al final los termina creyendo. Porque de tanto repetir una mentira, la gente al final la termina creyendo. Por ejemplo, cuando la gente dice la fe es poderosa o la oración es poderosa, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Sabes que la palabra de Dios dice que la fe y la oración son medios para llegar a Dios? Y a través de la fe y la oración tocamos a ese Dios poderoso. El poderoso, el omnipotente es Dios. La fe es un medio a través del cual nosotros nos acercamos con confianza a Él, creyendo en Él, confiando en Él. Y ahora, aquí hay un mundo pecaminoso, sucio, que nos tienta, que nos quiere seducir con toda su maldad y su pecado, con ese libertinaje sexual que existe, con tanto alcoholismo, con tanta droga, con tanta avaricia, con tanto negocio turbio, bueno, podemos ir mencionando una cantidad de pecados horrorosos, escandalosos. ¿Cómo podemos mantenernos en victoria? Solamente de una forma, con una fe firme en el Señor. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, un hombre victorioso, en primer lugar, es un hombre que tiene toda su confianza puesta en el Señor. Él es una persona que aprendió a depender de Dios. Pero ahí no termina todo. Hay una segunda característica de una vida victoriosa. ¿Y cuál es esa segunda característica, mi hermano? Es un amor genuino, un amor verdadero. Sacar de nuestro corazón todo egoísmo, todo orgullo, toda soberbia, todo esto que nos perturba, y empezar a amar a Dios y a nuestros hermanos, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, con un amor genuino y sincero. Las características de una vida victoriosa, en primer lugar, es la fe. En segundo lugar, es el amor. Mira el versículo 1, regresemos ahí, por favor. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ya explicamos esto, ¿no es cierto? Espero que lo hayamos entendido. Pero luego dice: y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? El que engendra es Dios. Y en Juan 1 lo dice: los que no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura, mis hermanos? Que ahora nosotros, que hemos nacido de nuevo, ahora amamos al que nos engendró espiritualmente. ¿Quién es? Es Dios. Entonces, yo tengo un amor verdadero por Dios. Y como ya lo dije yo, este amor por Dios es más que mi amor por cualquier cosa de este mundo. Por ejemplo, hay gente que pone su amor en un partido político y ese es su placer, esa es su vida. Hay personas que ponen su amor en un equipo de fútbol y eso es su vida. Él vive para el equipo, él ama el equipo, él platica, habla del equipo. Hay gente que pone su amor en el dinero y para él su vida es el dinero. Otros ponen su amor en el trabajo y él solo es trabajo y no tiene tiempo para nada más que para su trabajo. Pero el amor que nosotros debemos de tenerle a Dios, que nos engendró, que nos hizo nacer de nuevo, nos engendró espiritualmente hablando,
es un amor que debe ser más grande que todos los amores que nosotros tengamos aquí. Más que el amor que tú y yo tengamos para nuestra esposa, para la madre, para el padre, para los hijos, para quien sea, el amor de Dios debe de ser más grande. Y entonces dice, entonces cuando hemos nacido de nuevo, amamos al que nos engendró, porque ya nacimos de nuevo. Sin un nuevo nacimiento no podemos amar a Dios, porque no le conocemos y estamos separados de Dios. Pero luego, ¿qué dice? Pero ama también al que ha sido engendrado por él. No solo yo, he sido engendrado por Dios espiritualmente hablando. Hay una cantidad enorme de personas en el mundo que han sido engendrados por Dios. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? El punto aquí es clave. Nosotros debemos de ser motivados por un amor verdadero, por un amor genuino, a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y vamos con un amor genuino hacia Él, entonces vamos teniendo una vida victoriosa, porque ese amor a Dios entonces nos motiva a vivir para Él, a agradarlo a Él, a servirlo a Él. Mira, hay gente, por ejemplo, que en este tiempo de la pandemia se puso muy cómoda, muy cómoda. Y hay muchos hermanos que ya ni quieren ir a la iglesia. Algunos porque pues tienen temor, pero otros porque ya se acomodaron. Porque yo sé que estar en tu casa ahorita ahí sentado, acostado en la televisión, con tu pantaloneta, tranquilo, incluso algunos comiendo, es mucho más difícil que moverse, ir a la iglesia. Pero mi amor por el Señor me lleva a renunciar a esa comodidad para ir a congregarme, porque Él me manda que yo me congregue. Y la congregación es clave, porque ahí nos juntamos los que hemos sido engendrados por Dios, que somos hermanos en Cristo, para adorar juntos, para edificarnos juntos, para animarnos, consolarnos, orar unos por otros y mantener la llama del Espíritu ardiendo en nuestro corazón. Entonces, una segunda característica de una vida victoriosa, mi querido hermano, es un amor genuino, un amor hacia Dios, un amor verdadero a Él. Y aquí no solamente eso, mira el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora está hablando de ese amor verdadero a nuestro Dios. Cada uno de nosotros tiene que amar a Dios. En el versículo, bueno, en todos estos versículos, incluso anteriormente, habló mucho de ese amor que debemos tener unos para con otros. Y como ya lo hablamos, es un amor genuino, un amor verdadero, un amor de entrega, un amor piadoso, un amor no egoísta, un amor que da. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero quiero pasar a una tercera característica de una vida victoriosa. ¿Y cuál es la tercera característica? Es la obediencia. Sin obediencia a Dios, hermano, no hay victoria. Si nosotros no dejamos la rebeldía, ¿y cómo nos cuesta? Aquí por la mañana con mi esposa y mi familia leemos algunos pasajes de la Biblia y estamos leyendo cada mañana un capítulo del libro de Jeremías. Y después de leer, oramos. Y saben una cosa, una de las cosas que le pedimos al Señor es quita la rebeldía de nuestro corazón, porque cuando leemos esos libros proféticos, nos damos cuenta qué rebelde es ese pueblo a Dios. Y esto es importante porque ellos se quedaron con el rito. ¿Sabe lo que significa eso? Rito es cumplir ciertos órdenes de la religión, pero sin ningún contenido espiritual. Nada de espiritualidad. Una rebeldía completa al Señor. Y ellos seguían llevando sus ofrendas, sus diezmos, sus holocaustos, seguían celebrando sus fiestas, seguían teniendo su templo. Pero Dios dice, no es eso lo que me agrada. Es una vida de entrega, de obediencia. ¿Se acuerdan cuando a través del profeta Samuel, Dios le dijo al rey Saúl, ve y destruye a los amalecitas?
Y Saúl fue, pero dice que perdonó la vida del rey Agag y perdonó todo lo mejor que encontró. Animales cortos, de raza, toros, vacas, bueyes, ovejas, cabras, hermosos, y trajo aquella cantidad de animales, escogidos, lógicamente. Y Dios le dijo, me pesa haber puesto a Samuel por rey, a Saúl por rey. Le dijo al profeta Samuel. Samuel va a encontrarse con Saúl. Y cuando Saúl lo ve, la conciencia lo atacó. Y sale Saúl y le dice, bendito de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, ¿y qué es ese ruido que yo escucho? Esos balidos de vacas y de ovejas. Ah, es el pueblo. El pueblo perdonó lo mejor para presentarlo a Jehová en holocausto. ¿Pedía Dios holocaustos en la ley? Sí, sí los pedía. Pero en ese momento Dios había dicho, destruyan todo. No saquen nada de ahí. Acaben todo eso. Y el profeta Samuel le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dice, la obediencia es lo mejor que tú y yo le podemos dar al Señor. Una vida victoriosa es una vida de obediencia al Señor, hermano. Esa es una vida victoriosa. Primero, la vida victoriosa es una vida de fe. Segundo, la vida victoriosa es una vida de amor, genuino y verdadero. Tercero, la vida victoriosa es una vida de obediencia. Yo quiero que mires conmigo. Versículo 2, primera de Juan 5:2, dice, en esto conocemos que amamos a Dios. Mira cómo dice, ¿cómo yo sé que voy a amar que amo a Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ya te diste cuenta, mi hermano? Versículo número 3. Pues este es el amor a Dios. Tú dices, yo amo a Dios. ¿Y cómo lo demuestras? Que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, este punto es clave. Dice, versículo 3, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardamos sus mandamientos. Pero mucha gente mira la palabra de Dios y los mandamientos, aquí es toda la palabra de Dios, como una carga bien pesada. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? No, mis mandamientos no son gravosos. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra gravoso? Algo pesado que yo no puedo cargar. Algo tan pesado que me agobia y entonces yo lo tiro porque no lo puedo llevar. No lo soporto. El peso es demasiado grande. Y mira el versículo 4. Dice la palabra de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo vamos a vencer al mundo? A través de la obediencia a Dios. 1, la fe. 2, el amor. Y 3, la obediencia. Y eso es lo que nos da la victoria. Fuera de eso no hay victoria, hermano. Aquí el Señor Jesucristo dice que sus mandamientos, su palabra, no es gravosa. No es una carga que Dios te pone para hacerte la vida de cuadritos. En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 4, esto es bien interesante porque en Mateo 23, el Señor Jesucristo ataca a el fariseísmo, toda esa religión terrible. Y dice así en el versículo 4, Mateo 23, 4, porque atan cargas los fariseos y los escribas, mira cómo dice el Señor, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora, la religión carga a la gente. Y esto es importante. Hermano, la religión pone cargas pesadas en las personas. El Señor dice, yo no te quiero cargar a ti, yo quiero liberarte. Y la única forma como Dios nos libera a nosotros
es a través de su palabra. Porque fuera de la palabra lo único que me queda es la esclavitud del pecado. En el libro de Mateo capítulo 11, verso 30, mira conmigo Mateo capítulo 11, versículo 30, el Señor Jesucristo dice así, Mateo 11, 30, versículo número 28, voy a comenzar a leer desde el 28, Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe lo que es ese yugo? Es la palabra del Señor. Ese yugo, mi hermano, es el mandamiento del Señor. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Mira, nosotros somos un poco al revés. Creemos que vivir en el mundo es fácil. Mira, hay gente que a mí me ha dicho, mire, pastor, es que eso de ir a la iglesia es difícil, es que viera cómo cuesta. Yo digo, ¿qué es lo que cuesta? Si lo que cuesta es vivir en el mundo. Dice que a la gente se le hace fácil vivir en el mundo, en esclavitud de la droga, del alcohol, del homosexualismo, de la fornicación, del adulterio, del amor al dinero y de tantas cosas, porque eso los esclaviza. Y hace la vida de cuadritos a la gente, hace que la vida de la gente sea miserable. ¿Qué es lo que hace que la vida de la gente sea miserable? Y que la vida sea una verdadera carga, que incluso muchos hasta se suicidan. Es el pecado, es vivir lejos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Él dice, mis mandamientos no son gravosos, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a llevar la obediencia de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, porque eso nos libera del pecado, de la preocupación, de la angustia, de la esclavitud, del diablo, del mundo, de todo. Y podemos vivir sin carga, podemos vivir libres. Entonces, ¿cuál es la tercera característica de una vida victoriosa? Es la obediencia. Ahí la tenemos y la tenemos bien clarita. Ahora, hermano, ¿cuál es el resultado de todo esto? Mira, primero, la fe. Segundo, el amor. Tercero, la obediencia. ¿Y cuál es el resultado? Una vida victoriosa. Terminemos con los versículos 4 y 5. Mira conmigo, por favor. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ser vencedores si ponemos en práctica estas tres cosas. Uno, una fe firme en el Señor para ser salvos y luego para vivir cada día con Él. Segundo, un amor genuino a Dios y hacia todos mis hermanos, familia y amigos. Y tercero, una obediencia total a nuestro Señor. ¿Cuál va a ser el resultado? Una vida victoriosa. ¿No es cierto que es fácil? Pongámoslo en práctica, hermano. Que Dios nos bendiga.